Buenas tardes a todos y todas. Hoy tenemos el coloquio de la doctora María Silvia Gabriel. Ella es investigadora principal del CONICET, trabaja en colisiones atómicas y bueno, hoy nos va a contar un poquito algo del trabajo que hacen acerca de coherencia versus coherencia en colisiones átomo-superficie. Bueno, María Silvia. Nuestro grupo ahora se llama Dinámica Cuántica en la Materia. Ese es el nombre más moderno. Bueno, esta charla está dedicada a estudiar los mecanismos de decoherencia y cómo compiten esos mecanismos de decoherencia con la coherencia necesaria para las colisiones átomo-superficie. En particular, me voy a enfocar en las colisiones rasantes de átomos rápidos sobre superficies bien ordenadas. Este es un fenómeno que tiene interés no solo desde el punto de vista de la física básica, sino también para aplicaciones tecnológicas. Como todo el mundo sabe, la nanotecnología juega actualmente un papel crucial en muchos de los desarrollos tecnológicos modernos. Solo por mencionar algunos, los materiales bidimensionales, como el grafeno, que está basado en átomos de carbono, o los recientemente desarrollados borofeno y estaneno, basados en boro y estaño, que poseen excepcionales propiedades de conductividad eléctrica, o así también el fosforeno, que permite la construcción de nanocintas, que tienen una alta eficiencia de conductividad eléctrica, una velocidad de movimiento de carga 1000 veces superior a la que se utiliza actualmente en los componentes electrónicos o en las baterías, lo cual hace que esto sea un desarrollo muy promisorio. Igualmente, el reciente observado oro negro, que fue desarrollado por un grupo del Tata Institute en el 2019 en India, y que está es un compuesto basado en nanopartículas de oro, que permitiría generar una fotosíntesis artificial, transformar el dióxido de carbono en combustible, y por lo tanto es un desarrollo que tendría un gran impacto ambiental. También en el campo de la física del espacio, donde el sílice aerogel es un material que está compuesto esencialmente por aire, por lo tanto es ultraliviano y permite un gran aislamiento térmico y de la radiación ultravioleta, y se piensa que pueda ser utilizado para construcción de domos en Marte. Al igual que los materiales que desarrollaron para la construcción del James Webb Telescope, como nos contó Gloria en un coloquio anterior. Bueno, pero todos estos desarrollos en el campo de la nanotecnología realmente no hubieran sido posibles si no hubieran estado acompañados de un progreso excepcional en las técnicas de análisis superficial. Y ahí es donde se va a enfocar mi charla. Las técnicas de análisis superficial pueden dividirse fundamentalmente en dos grandes grupos: las que utilizan la luz y las que utilizan las partículas. En lo referente a la luz, los desarrollos más importantes de los últimos años, de la última década podemos decir, empezaron con la obtención de pulsos ultracortos, del orden de los atosegundos, o sea, 10 a la menos 18 veces un segundo. Y estos pulsos ultracortos permiten obtener información en el dominio temporal del sólido, permitiendo monitorear en tiempo real el movimiento de los electrones dentro del material. De la misma forma, en el caso de partículas, un importante desarrollo fueron las colisiones rasantes de átomos rápidos. Estas colisiones rasantes tienen proyectiles con longitudes de onda de Broglie menores que los picómetros, lo que permite obtener una información detallada en el dominio espacial, o sea, permiten obtener detalles de la morfología y las propiedades electrónicas de la superficie. Si bien nosotros estuvimos trabajando en ambas líneas, o sea, la incidencia por pulsos ultracortos y la incidencia por átomos sobre superficies, la charla va a estar enfocada en la incidencia por partículas. Bueno, déjenme hacer un poco de historia. La difracción de átomos rápidos desde superficies cristalinas es un fenómeno bien entendido desde los comienzos de la mecánica cuántica, cuando los experimentos de Sterman y Stern fueron claves para entender la dualidad onda-partícula. A partir de ese momento se utilizaron técnicas de análisis superficial basadas en el impacto de partículas, inclusive de átomos, para analizar las superficies. Pero en todos los casos se suponía que estos efectos de interferencia cuánticas de partículas
podían ser observados para longitudes de onda de de Broglie mayores que los picómetros, y que para longitudes de onda menores valía la mecánica clásica, y por lo tanto no era posible obtener ningún efecto de interferencia cuántica. Sin embargo, en el 2007 se presentaron resultados experimentales que mostraron la interferencia cuántica para átomos con energías del orden de los keV, cuyas longitudes de onda de de Broglie eran menores que los picómetros, y por lo tanto eran varios órdenes de magnitud menores que el espaciamiento interatómico en el cristal, lo que hacía pensar que no era posible obtener esta interferencia cuántica. Pero rápidamente se dieron cuenta de que este problema pudo ser resuelto cuánticamente debido al desacople del movimiento rápido en la dirección axial a lo largo del canal cristalográfico del movimiento mucho más lento en la dirección perpendicular. Y precisamente la longitud de onda de de Broglie asociada con ese movimiento perpendicular es del orden de las distancias interatómicas en el cristal, y es la que gobierna los patrones de difracción. Bueno, rápidamente este método, que se denomina GFAT, dio origen a una poderosa técnica de análisis superficial. Entre las características más relevantes de la técnica de GFAT está el que no produce daño de la superficie, porque como los proyectiles inciden en forma rasante, se mueven lejos de la última capa atómica. Pero además la técnica mostró una extraordinaria sensitividad a los detalles de la última capa atómica, y fue rápidamente aplicada para analizar distintas superficies, desde aisladores, semiconductores, metales, estructuras absorbidas sobre sustratos, films ultradelgados, interfaces orgánico-metálicas y materiales bidimensionales como el grafeno. Y todos estos experimentos pudieron hacerse a temperatura ambiente. No solo a temperatura ambiente, sino que posteriormente se probó que esta técnica permitía monitorear la rápida cristalización de una interfase orgánico-metálica o el crecimiento capa por capa de un semiconductor sobre un sustrato a temperaturas más elevadas, que llegaban a los 600 grados centígrados. Bueno, inmediatamente la pregunta que surgió es cómo afectaban a esas temperaturas las vibraciones térmicas de los átomos del cristal los patrones de GFAT. Y esta fue una pregunta que estuvo presente ya en los primeros reportes experimentales del fenómeno, que fue hecho simultáneamente por dos grupos experimentales diferentes: el grupo de Helmut Winter en Alemania y el grupo de Philippe Ronsen en Francia. Sin embargo, el método fue aplicado a una amplia variedad de materiales, tal como les mostré, a temperatura ambiente, lo que de alguna manera indicaba que los mecanismos de decoherencia no prevalecían sobre la coherencia inherente al proceso de GFAT. Además, se encontró que esta técnica era realmente muy sensible y permitía determinar distancias tan pequeñas como la del Rampling, o sea, las pequeñas distancias de reconstrucción de una superficie aisladora, o las pequeñas distancias de coarrugación que tiene un potencial de grafeno, y estas distancias eran menores que las amplitudes medias de fluctuación térmica de los átomos en el cristal. Sin embargo, para explicar estos experimentos, la mayoría de las aproximaciones teóricas que se utilizaron, por no decir casi la totalidad, estaban basadas en un modelo de cristal rígido, que no tenía en cuenta las vibraciones térmicas de los átomos del sólido. Y los primeros trabajos que estudiaron la contribución del efecto de estas vibraciones, o sea, de fonones, sugirieron que ellas jugaban un papel menor en los experimentos de GFAT. Sin embargo, la pregunta cómo las vibraciones térmicas afectan los patrones de GFAT quedó siempre abierta y no se tenía una conclusión sobre este efecto. Es por eso que recientemente el grupo experimental francés de Philippe Ronset comenzó a investigar cuál era la contribución real de los fonones en los patrones de GFAT. Antes de seguir con el tema específico, que son los mecanismos de decoherencia por fonones, déjenme contarles algo sobre el proceso de GFAT. Si esto funciona. No sé por qué. Dejó de funcionar la... Ahí. Cuando los proyectiles inciden en forma rasante a lo largo de un canal cristalográfico, van formando un patrón de difracción.
Y el experimento de Schiffer tiene la posibilidad de modificar el ángulo de incidencia, de manera de extender el patrón de difracción barriendo diferentes energías perpendiculares, o sea, barriendo distintas distancias de acercamiento a la superficie. Por supuesto que el gran interés despertado por los experimentos fue acompañado por un gran esfuerzo de los métodos teóricos para tratar de describirlos. Nosotros estuvimos trabajando en la descripción de Schiffer prácticamente desde los primeros reportes experimentales. Y este año, en colaboración con una investigadora de España, publicamos un artículo que estudia el estado del arte de los distintos métodos teóricos y los desafíos que enfrenta la teoría en la actualidad. En particular, nosotros propusimos un método semicuántico basado en la formulación de Feynman de la mecánica cuántica. Este método, que llamamos Surface Initial Value Representation, en lugar de considerar una única trayectoria clásica del proyectil, considera un tubo de posibles trayectorias clásicas. De esa forma, podemos describir la interferencia cuántica en las amplitudes de transición correspondientes a diferentes caminos del proyectil, incorporando una descripción aproximada de las transiciones clásicamente prohibidas. Bueno, el método fue aplicado exitosamente para describir patrones de difracción para diferentes sistemas de colisión. Y en el último tiempo, recientemente, nos permitió describir el abrupto incremento de la corrugación, del potencial de interacción del helio con el cloruro de potasio a muy bajas energías perpendiculares a medida que disminuye la energía perpendicular. Y este fue realmente un resultado importante que obtuvimos en colaboración con el grupo experimental francés, porque la corrugación es un parámetro sumamente importante para el apilamiento de capas delgadas, para el diseño de materiales por apilamiento de capas delgadas sobre un sustrato, en este caso el cloruro de potasio. Bueno, ahora vamos a dedicarnos sí al problema que íbamos a estudiar, que era el tema de fonones. Nosotros derivamos una aproximación para poder describir la contribución de fonones, basándonos inicialmente en superficies aisladoras. Mientras que en el modelo que habíamos introducido anteriormente, utilizábamos un modelo de potencial estático, es decir, los átomos del cristal se mantenían fijos en sus posiciones de equilibrio. En este modelo tuvimos en cuenta las vibraciones de la red cristalina a través de un modelo cuántico de oscilador armónico. De esa forma, las amplitudes de transición parciales asociadas con cada camino del proyectil, en lugar de depender del potencial de interacción átomo-superficie a lo largo de ese camino, incluyeron transiciones entre distintos estados inicial y final del cristal. De la misma forma, los caminos clásicos del proyectil, que antes dependían solo del momento y la posición inicial, ahora pasaron a depender también de las desviaciones de los átomos del cristal, las desviaciones iniciales de los átomos del cristal con respecto a las posiciones de equilibrio. Todo este formalismo, que es bastante más largo en cuentas que lo que les estoy mostrando acá, pudo expresarse en una serie, donde la serie está expresada en términos del número n, que es el número neto de fotones intercambiados entre el átomo y la superficie durante el proceso de colisión. Y empezamos calculando el término de primer orden, que corresponde al scattering elástico, es decir, el proceso de scattering sin un intercambio neto de fonones, pero sí incluyendo transiciones intermedias de fonones que contribuyen al proceso. Bueno, lo primero que tratamos de hacer es ver qué pasaba con el efecto de fonones a temperatura ambiente, que era donde se habían hecho la mayor parte de los experimentos. Y tengan en cuenta que elegimos la superficie de litio-flúor, que era la típica superficie que se estudió en los experimentos iniciales, y en esta superficie la longitud de onda de de Broglie de los proyectiles incidentes es menor que la fluctuación media de los átomos del cristal a una temperatura ambiente. Empezamos utilizando un átomo pesado, que neón, para el cual se pensaba que los efectos de fonones iban a ser más importantes. Y en todos los casos comparamos la distribución de proyectiles que obteníamos con el modelo estático, que está marcada en todos los gráficos en azul, con línea punteada azul, con la que se obtenía con el modelo de fonones. Vemos que estos espectros presentan picos, y esos picos corresponden a la clásica interferencia de Bragg, los picos de Bragg.
Pero si miramos en más detalle, lo que vemos es que las intensidades relativas de estos picos de Bragg son afectadas por la contribución de los fonones. Y esto era un resultado importante, porque precisamente el uso de la técnica de Schiffer para análisis superficial se basaba en la determinación de las intensidades relativas de los picos de Bragg. Entonces, consideramos un espectro para una energía perpendicular un poco mayor, que era el límite para el cual se había observado la difracción en este sistema neón-litio-flúor. Y lo que vimos es que no solo las intensidades relativas están afectadas, sino que si miramos en detalle la parte central del espectro, aparece una estructura de doble pico. Y bueno, no sabíamos por qué aparecía una estructura de doble pico, era algo que no esperábamos para nada. Entonces lo que hicimos fue analizar qué es lo que pasaba con las distribuciones angulares, o sea, lo que se debería ver en la pantalla del detector, comparando nuevamente lo que pasaba para un modelo de cristal estático con lo que obteníamos con el modelo de fonones. Y lo primero que observamos es que, mientras que para el cristal estático, como habían predicho la mayoría de las teorías, los máximos de difracción se encuentran sobre un anillo muy angosto que se conoce como círculo del Laue debido a la conservación de la energía, cuando incluíamos la contribución de fonones aparecía una dispersión polar de estos espectros, es decir, se convertían en estructuras elongadas, que era precisamente lo que observaban los experimentales y no se entendía por qué esas estructuras elongadas aparecían. Pero además lo que vimos es que en la región central de esta distribución angular aparece un subpatrón de interferencia. Y ese subpatrón de interferencia, cuando el espectro es integrado en el círculo del Laue, como se hace usualmente para obtener las probabilidades proyectadas, las intensidades proyectadas, es el subpatrón de interferencia el que nos daba origen a la estructura de doble pico. Bueno, esto era por una energía perpendicular bastante alta para este sistema. ¿Qué pasa si ahora nosotros consideramos una energía perpendicular bastante menor? Y acá comparamos nuevamente los espectros. Vemos que ese subpatrón de interferencia, aún incluyendo fonones, desaparece totalmente. Pero sin embargo, aún esta baja energía perpendicular en los que los proyectiles se mueven muy lejos de la última capa atómica, la contribución de los fonones se evidencia en el elongamiento de los picos de Bragg. Y si ven, este era precisamente lo que observaba el resultado experimental, picos elongados, no observaba manchas circulares como predecían las teorías. Y si ahora nosotros integramos el experimento, como se hizo para sacar el espectro de difracción, lo que vemos que en este caso las teorías del cristal estático y los de fonones producen una misma distribución en función del ángulo de deflexión. Y ambas coinciden con los experimentos. Bueno, eso nos llevó a pensar que, bueno, claramente la energía perpendicular jugaba un papel importante en la contribución de fonones. Entonces estudiamos la dependencia con la energía perpendicular, que es la que determina la distancia de máximo acercamiento a la superficie. Y para ello elegimos el sistema típico, helio-litio-flúor, con el que se habían hecho los primeros experimentos. Entonces ahora mantenemos la energía de impacto fija y modificamos la energía perpendicular. Lo primero que comparamos es para una energía perpendicular muy chica, donde el proyectil se mueve muy lejos. Y vemos que aunque los dos patrones lucen bastante similares, con picos intensos y picos que están completamente suprimidos en los dos casos coincidentes, aún para esta muy baja energía perpendicular, los fonones introducen una dispersión polar que los convierte en patrones alargados. Pero si ahora nosotros empezamos a aumentar la energía perpendicular, mientras que el modelo de cristal rígido casi no se ve afectada, solo aumenta el número de picos, los patrones de interferencia que aparecen cuando uno incluye fonones empiezan a borronearse. Y si aún aumenta aún más la energía perpendicular, a una energía perpendicular relativamente alta, lo que observa es que mientras que el patrón para el cristal rígido presenta picos aislados y bien definidos, bien ubicados sobre el círculo del Laue, como predecían todas las teorías hasta ese momento, el patrón incluyendo fonones se desdibuja totalmente.
los patrones de interferencia desaparecen y se convierte en una distribución incoherente, asociada a una distribución clásica. Precisamente este año, el año pasado, el grupo experimental francés publicó el mismo efecto, o sea, vio cómo para una condición de incidencia fija, este mismo sistema, aumentando la energía perpendicular, pasaba de una distribución cuántica a una distribución totalmente clásica. Es decir, que la decoherencia aumenta a medida que, algo esperable, a medida que uno aumenta la energía perpendicular y disminuye la distancia de acercamiento a la superficie, hasta un punto en que el espectro se vuelve totalmente incoherente, se vuelve clásico. Pero lo que yo les dije es que el principal efecto que introducían los fonones, y que lo vimos en todos los casos, aún en energías muy pequeñas, era el alargamiento de los espectros, o sea, la dispersión polar. Y para analizarlo en más detalle, lo que hicimos es graficar el perfil polar del pico central. Acá comparamos de nuevo el pico central en azul, que se obtendría con un modelo de cristal rígido, y en rojo el que se obtendría con un modelo de fonones. El del cristal rígido presenta un pico agudo justo en el ángulo de reflexión especular, es decir, que el cristal se comportaría como un espejo. Mientras que cuando incluimos fonones, el pico se ensancha y obtenemos esa línea roja. Si nosotros lo fiteamos con una distribución log normal, que es lo que se hace habitualmente para determinar el ancho de estos espectros, podemos graficar el ancho del pico central de Bragg como función de la energía perpendicular, el ancho polar. Y vemos que se mantiene constante. Y lo mismo sucede si elegimos otro pico, por ejemplo, el pico más externo. Y precisamente este comportamiento fue el que recientemente se observó experimentalmente a más bajas energías perpendiculares. Acá se ve claramente que cuando la energía perpendicular aumenta, los experimentos tienden a un ancho prácticamente constante, a un límite asintótico. Sin embargo, fijémonos que si nosotros comparamos este límite asintótico con el que obtuvimos nosotros a través de la teoría de fonones, nuestros resultados subestiman el límite asintótico experimental por un factor 2. Esto nos estaría indicando que no solo el proceso elástico contribuye al ensanchamiento del pico polar, sino los procesos inelásticos, que involucrarían el intercambio neto de uno o más fonones. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es precisamente evaluar el segundo término de esa serie, que corresponde a la absorción o emisión neta de un fonón. Lamentablemente, este es un trabajo que estamos aún desarrollando y no les puedo mostrar resultados. Pero déjenme concluir mostrando qué es lo que pasa con la temperatura. Para estudiar la dependencia con la temperatura, nosotros mostramos acá 3 espectros para el sistema helio-litio-flúor con las mismas condiciones de incidencia, modificando la temperatura de la muestra. Y vemos que los patrones de interferencia son visibles aún a temperaturas elevadas, 600 grados Kelvin, en coincidencia con lo que se observaban en otros experimentos. Pero si ahora analizamos el principal efecto, que es el ancho polar de los picos, lo que vemos que mientras que en función de la energía perpendicular se mantenían constantes, estos valores rojos son nuestros resultados de las simulaciones, el ancho que obtenemos de las simulaciones, y en los círculos azul vacío son los resultados experimentales que se publicaron este año, en los cuales se ve que ambos muestran una tendencia lineal incrementando a medida que la temperatura aumenta. Y este era un comportamiento que había sido predicho ya en el año 2008, pero que no se había verificado ni teórica ni experimentalmente. Pero ¿qué pasa si seguimos aumentando aún más la temperatura? A medida que uno aumenta la temperatura, los patrones de difracción comienzan a difuminarse, decrece la visibilidad, hasta que alcanza una temperatura crítica en la que el patrón se vuelve completamente incoherente. Incoherente significa una distribución clásica de proyectiles. Bueno, para concluir, déjenme remarcarle los puntos más o las conclusiones más importantes que me gustaría que quedaran en mente. La coherencia es un factor clave en los experimentos de GIFAT para su uso como una técnica de análisis superficial. Lo que encontramos fue que las vibraciones cristalinas de la red lo que introducen es la dispersión polar
de los patrones de interferencia, que los convierte en estructuras elongadas, verticales, pero además afecta las intensidades relativas de los picos de Bragg y puede dar origen a subpatrones de interferencia. A su vez, los efectos térmicos pueden llegar a producir, estas vibraciones térmicas pueden llegar a producir la pérdida total de coherencia. Y eso puede ocurrir de dos maneras: o manteniendo la temperatura de la muestra fija y aumentando la energía perpendicular, es decir, la distancia de máximo acercamiento de los proyectiles a la superficie, o manteniendo fijas las condiciones de incidencia y aumentando la temperatura de la muestra. Pero lo más interesante es lo que nosotros podemos aprender de estos mecanismos de decoherencia. O sea, los mecanismos de decoherencia pueden ser entendidos a través de estos espectros, especialmente estudiando la contribución de los mecanismos de fonones y cuál es el límite entre la cuántica y la clásica en las colisiones de átomo-superficie. Bueno, esos serían los principales puntos que quería transmitirles hoy. Y les cuento que este trabajo fue hecho en coautoría con Leandro Frisco, que es toda la parte de fonones, la desarrollamos en conjunto, es becario doctoral del IAFE, que ahora está en una estadía en Bariloche, y que actualmente tenemos colaboraciones en este tema con el grupo de Bariloche, con Gisela Bocán, que fue también becaria del IAFE, con Esteban Sánchez, del Grupo Experimental de Superficies del Centro Atómico Bariloche, con el grupo que dirige Josín Kemliche en Francia, el grupo experimental, y con un grupo teórico que estamos iniciando en España, que estamos iniciando recientemente una colaboración con Cristina Díaz y Alberto Musas. Bueno, gracias por la atención.